aquí con su programa Panorama Económico. Mire, voy a entrar a un texto que me hizo llegar muy amablemente la contadora pública certificada Herminia Díaz. Ella es vicepresidenta de actividades fiscales del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Es la postura de contadores públicos del gremio en cuanto a la deducibilidad de colegiaturas. Y le voy a leer el texto. Usted al final del mismo hace su propia, pues, tendrá sus propias conclusiones, ¿no? El martes 15 de febrero fue publicado en el Diario Oficial el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos. Aquí comentaremos sobre dicho estímulo y nuestra opinión sobre el mismo. Repito, es una carta, es un escrito de Herminia Díaz que le solicitamos y que muy amablemente a título de personal y a título del instituto nos lo está haciendo llegar. En países, fíjese usted, esto es muy importante, en países como Brasil, India, China, Canadá y Estados Unidos han implementado de tiempo atrás en sus respectivas legislaciones fiscales la posibilidad para los contribuyentes de deducir gastos educativos en la determinación de la renta gravable para el impuesto sobre la renta. A partir del ejercicio 2011, México se une a la lista de países que otorgan este beneficio. Es importantísimo el estar detallando esto, porque yo recuerdo que en cada discusión de miscelánea fiscal, empresarios, industriales, pedían la deducibilidad de colegiaturas, créanmelo, y no se daba, y esto durante muchos años se estuvo pidiendo. Insisto, nos lo dice Herminia Díaz, vicepresidenta de actividades fiscales del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que en Brasil, India, China, Canadá y Estados Unidos ya se aplican estas deducibilidades. Ya mucho se ha hablado de una reforma fiscal y educativa en México, y la atinada medida tomada por el gobierno de Calderón es aplaudible. Así lo dice la contadora. La crítica que podríamos hacer es la carencia de urgencia en adoptar cambios que lleven a nuestro país a avanzar en muchos aspectos culturales, sociales y económicos. Coincidimos en todo con la contadora pública, Herminia Díaz. ¿Cómo puede ser posible que si la fórmula para salir adelante es esta, es apoyar a la educación, es apoyar al que invierte en educación, es apoyar a los que estudian, y no se haya puesto en marcha este programa? Créanme lo que es muy, muy, muy doloroso. Pero aquí se refiere muy en particular a Herminia Díaz en que no solo es esto, sino que existen varios programas o varias peticiones que se han dado en el tiempo que no se han aplicado. Sigamos con el escrito. Habían habido muchas propuestas desde tiempo atrás, es lo que le digo, tanto en aulas de estudios de la materia fiscal y económica como de los diversos partidos políticos. Muchos proponen estímulos fiscales para reactivar el país y nadie hace caso. En pocas palabras, el mérito de la idea no se la podríamos adjudicar a nadie en particular, ya que, como comentamos anteriormente, esta medida ya había sido implementada por otros países antes de que México lo hiciera. Lo importante es que al ser implementado por Calderón, por fin estamos avanzando en lo que el país necesita y requiere de manera urgente y prioritaria, y además invertir en el principal patrimonio que cualquier mexicano podría tener, que es la educación. Efectivamente, digo, más vale tarde que nunca. Pues ahí ya llegó el estímulo, bueno, apliquémoslo. Esperamos que esta medida adoptada sea un ejemplo de muchos que tanto el gobierno y los políticos se decidan implementar para darle acciones al progreso de México. Bueno, pues aquí se refiere a que no nada más esta medida, sino otras más para que México avance, que es lo que venimos diciendo. Aterrizando en lo que es el estímulo, podemos comentar que en México, que cada persona física tiene derecho a deducir de manera personal los gastos médicos, los donativos, los gastos funerarios y los intereses de créditos hipotecarios desde la declaratoria anual del ejercicio fiscal 2011,
también se podrá deducir los gastos educativos. Bueno, pues ahí está lo que usted puede deducir, y quiero darle otra vez los datos. Deducir de manera personal los gastos médicos, los donativos, los gastos funerarios y de los intereses de créditos hipotecarios. Importantísimo usted que esté involucrado con una hipoteca. ¿Qué gastos se contemplan? Esto es muy importante. Los gastos de educación de tipo básico. ¿Cuáles son estos? Nivel preescolar, primaria y secundaria, y medio superior del contribuyente, su cónyuge o concubino, ascendiente o descendiente en línea recta, siempre que estos no perciban durante el año calendario ingresos en cantidades igual o superior a la que resulte del cálculo del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Así lo comenta la contadora. En Monterrey, la cantidad es de 21,217.45 pesos. Los pagos deberán hacerse a instituciones privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. ¡Ojo! Los pagos deberán hacerse a instituciones privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Muy importantes estos datos. El evento fue el 15 de este mes. Bueno, aquí llegamos a reafirmarles, a reiterarles cómo está el asunto. En adopciones se considera como descendiente en línea recta del adoptante y de los ascendentes de este. Se aplicará para todos los gastos por servicios educativos pagados desde el 1 de enero del 2011. Sus comprobantes, por favor, para que usted pueda hacer válido estos gastos. ¿Cómo deberá pagarse estos gastos? Tome nota. Cualquier duda nos puede marcar al 83 72 19 50 o al 83 72 26 50. ¿Cómo deberá pagar estos gastos? Ahí le va. Para control de gastos, estos deberán pagarse con cheque nominativo, así como de medios electrónicos como transferencias, y los pagos con tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Cuando no aplica en los costos de servicios y bienes complementarios a las colegiaturas, como son material didáctico, útiles, libros o uniformes, entre otros, así como las cuotas de inscripción o reinscripción. Tampoco aplica cuando se reciban becas o apoyos de carácter público para pagar dichos servicios. No es aplicable a gastos de educación profesional o de posgrado. Acuérdense que ya también le decíamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en breve va a realizar algunos anuncios para el estímulo en lo que es ya educación profesional y en posgrados. ¿Cuáles son los límites de la educación? Y le comento. En preescolar, límite anual de deducción, 14,200 pesos. Primaria, 12,900 pesos. Secundaria, 19,900 pesos. Profesional técnico, 17,100 pesos. Bachillerato o su equivalente, 24,500 pesos. Aquí me llama la atención, no creo que esté equivocado, pero preescolar 14,200, cuando primaria 12,900, menor cantidad. Ya estaremos precisándole el número. También le voy a comentar, entre otras de las cosas aquí, amigo, en esto de la deducibilidad, que es un hit, como dirían en el béisbol, pero ojalá que no sea tarde, cuando ya estamos en la 9ª entrada y el partido se sigue perdiendo. Ojalá se empate o se gane para decir que esto está saliendo a la perfección. Le repito y le reitero, ya muchos se ha hablado de la reforma fiscal y educativa en México, y la atinada medida tomada por el gobierno de Calderón es aplaudible, así lo dice el Instituto de Cuentas Públicos de Nuevo León en voz de Herminia Díaz. La crítica, y es donde nos queremos detener, que podríamos hacer es la carencia de urgencia en adoptar cambios que llevan a nuestro país a avanzar en muchos aspectos culturales, sociales y económicos.
aquí yo dejaría el comentario al aire. ¿Y usted qué opina al respecto? ¿Es bueno o es malo? Hay quienes me dicen por ahí que algo debe tener de bueno. Digo, las gentes que invierten en educación se van a ayudar, perfectamente entendible y aplaudible. Pero también esas mismas gentes me dicen, señor Chaboya, mejor que inviertan en la educación pública con un número mayor de aulas para que los estudiantes que presentan, por ejemplo, pues, examen a las preparatorias, alcancen a entrar a las preparatorias, a las universidades, porque hay un déficit de asientos para que pueda estudiar su hijo, nuestros hijos. Amigos, pues estas fueron las declaraciones de Herminia Díaz, vicepresidenta de Actividades Fiscales del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, en cuanto a deducciones, gastos educativos y los puntos que usted ya acabó de mencionar. ¿Cuándo no aplica? No aplica en los costos de servicios y bienes complementarios a las colegiaturas, como son materiales didácticos, útiles, libros o uniformes, entre otros, así como las cuotas de inscripciones o reinscripciones, y tampoco aplican cuando se reciban becas o apoyos de carácter público para pagar dichos servicios. No es aplicable a gastos de educación profesional o de posgrado. Amigo, ahí está el dato. Si usted tiene alguna duda o quiere que agregue alguna situación en referencia, nos puede marcar.